Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a pasar a hablar no solamente de la crisis económica y social y además de inseguridad que vivimos los peruanos, sino también el lento avance de presupuesto de inversión para proyectos por parte de los ministerios. Y para esto ya estamos conectados con Carlos Casas, él es economista, le damos la bienvenida en Perú 21. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias, Mayra, por la invitación. Comenzar preguntándole por los datos del MEF, que según lo que se ha publicado, es lento el avance de ejecución de proyectos de inversión por parte de los ministerios. ¿Por qué cada año tenemos estas cifras tan bajas? Bueno, ya son causas estructurales, ¿no? El principal problema tiene que ver con la falta de capacidad de operadores que ejecuten correctamente la inversión pública, ¿no? No tanto de la formulación. Yo recuerdo que en el pasado se reclamaba que haya proyectos para que estos se pudieran invertir. Ahora tenemos abundancia de proyectos y más bien lo que termina ocurriendo es que hay dificultades para la ejecución. ¿Qué implica esto? Dos cosas. En primer lugar, desarrollar una herramienta que sirve para llamar a licitación, que se denomina expediente técnico, donde se ponen todas las especificaciones y el detalle para poder proceder a ejecutar la obra. Y después viene el segundo paso, que es hacer la licitación, la convocatoria de concurso público, a lo que corresponda según los montos, para que se pueda asignar al mejor postor. Entonces, lo que tenemos es, uno, el ruido que genera la corrupción, que de hecho existe, pero también, digamos, la falta de operadores y personal capacitado para poder llegar a esta última etapa, que es lo que hace que se demoren los proyectos, ¿no? Y eso a la larga termina causando problemas con la población porque la población no se siente atendida. Eso en primer lugar, pero ahora creo que debemos ser cuidadosos y observar sobre todo este último trimestre. ¿Por qué? Porque lo que en algunos años ha ocurrido es que durante el último trimestre los ratios suben fuertemente porque a como dé lugar se quieren ejecutar proyectos, ¿no? Entonces, y recuerdo que algún año solamente en el mes de diciembre se realizaba el 40% del gasto de inversión, ¿no? Para no salir mal al final en la foto, ¿no? Porque la foto que se toma es el famoso ratio de ejecución, qué porcentaje del presupuesto es el que nosotros gastamos. Entonces, lo que se suele hacer es al final un poco, no creo que de manera muy eficiente, sino a la loca para tratar de incrementar ese ratio, se compromete en recursos y se inician obras, ¿no? Y eso es algo que es común tanto en gobiernos locales, regionales, como en el nivel nacional donde están los ministerios. Y justo viendo en esos momentos la lista, porque está Presidencia del Consejo de Ministros, Cultura, Poder Judicial, Ambiental, Justicia, Interior, justo en el tema de la inseguridad, que es lo que hemos visto las paralizaciones y la mayor preocupación de los peruanos, según las encuestas, casualmente el que tiene un avance menor al 50% es este tema, el sector interior, en medio de problemas de la inseguridad. ¿Por qué? A ver, bueno, generalmente el Ministerio del Interior está orientado a gasto de gasto corriente, ¿no? Y esto implica equipamiento de la policía, sueldos, movilización, ¿no? Todo lo que tiene con movilidad hay que estar cambiando a los policías de zonas. Entonces, el componente de gasto corriente es importante y el componente de gasto de inversión es relativamente pequeño a todo su presupuesto y básicamente implica la construcción de comisarías, ¿no? O mejoramiento de las mismas. Y claro, ahí lo que estamos viendo es que hay un serio retraso. Pero hay algo que notar. Cuando justamente estaba revisando ahora en la tarde los datos, cuando uno entra al pliego presidencia del Consejo de Ministros que tiene un alto ratio de ejecución y entra a ver el detalle, ese alto ratio de ejecución se debe justamente a un gasto en seguridad ciudadana. Entonces, pero cuando uno entra al detalle no queda claro en qué se ha gastado, ¿no? Entonces, probablemente en la PCM están agrupados algunos gastos complementarios que se han realizado, ¿no? Pero más tienen que ver con un tema creo parece que se llevaron a cabo al inicio del año algunas obras
que tiene que ver con seguridad, ¿no? Como lo que iba a ver con el fenómeno del niño, pero lo significativo es que está puesto como si fuera, como le digo, De seguridad cuando ya el Ministerio del seguridad, Interior tiene su seguridad, propio exactamente. presupuesto, ¿no? Así es, así es. Entonces, Y ahí es algo que falta todavía desagregar un poco más, o sea, entrar en detalle cuando uno ve en qué se está gastando, en qué función se está claro, gastando, ¿no? Pero mayor sale. transparencia en ese sentido habrá que solicitar. Pero ¿qué hacer para que quizá en medio de este conocimiento que tenemos hoy, ya no este año, pero quizás el próximo, las cifras sean más alentadoras? Bueno, el próximo año, que va a ser un año que también vamos a tener que observar de una manera bastante cautelosa, y no cautelosa, sino decir con bastante atención, es que es el último año del gobierno, ¿no? Entonces va a haber una presión por incrementar el gasto, pero lo que yo digo es, lo que sostengo siempre es que no solamente hay que mirar el ratio de ejecución, que definitivamente hay que mirarlo, sino también la calidad de esta infraestructura que se realiza, ¿no? Durante los últimos, no sé, 10 años hemos gastado como 100.000 millones de dólares en inversión pública, pero no nos queda claro hasta ahora si eso ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, un proyecto de inversión pública no está asociado solamente a que el producto de este año crezca más o crezca menos, porque la inversión fue más dinámica o menos dinámica, sino que está orientado a un proyecto que o mejora la infraestructura productiva o la social, y todo eso tiene que repercutir en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Que tengan mejores ingresos, que tengan una mejor educación, que tengan menores niveles de enfermedades, que la anemia caiga, y así por el estilo, que las empresas que se puedan formar en las distintas jurisdicciones puedan mejorarse, puedan aumentar y puedan aumentar el bienestar de sus propietarios. También eso es lo importante, pero esa evaluación no se ha hecho. Ahora, ¿qué se puede hacer en el corto plazo? Digamos, acá hay razones estructurales que tienen que ver con el desarrollo de capacidades, con los relativamente bajos sueldos que tienen los operadores de la inversión pública, lo cual también genera un incentivo para la corrupción, digámoslo claramente, ¿no? Creo que eso es algo que se tiene que atacar en la medida que haya mayor disponibilidad y tengamos un servicio civil, porque lo que ocurre también es que no, existe una alta rotación de personal en todas las entidades del Estado, y que se ha agravado más con esta situación política en donde está habiendo una alta rotación de ministros y cambian los funcionarios, y eso definitivamente, asociado a la baja capacidad, lo que vemos es que es volver a empezar, ¿no? Entonces, cuando hay algunos proyectos que se quieren impulsar, entra un nuevo ministro con un nuevo equipo, y el nuevo equipo empieza a revisar todos los proyectos, y no, vamos a revisarlos, vamos a ver cómo están, y eso puede significar una dilatación del tiempo. Entonces, uno diría que tras cuernos palos, ¿no? Básicamente, pero en el corto plazo bastante se haría si es que la situación política y la alta rotación de autoridades disminuyera, ¿no? Si eso disminuyera, creo que contribuiría a que haya una mejor ejecución del gasto. Pero ¿qué se Este, hace cuando se elige a malos ministros o ministros que no están respondiendo a las principales dudas de la población o demandas? Exactamente, y además yo creo que tienen tan poco tiempo en el puesto, en promedio, que no tienen tiempo de empaparse, o sea, y quizás cuando están recién empapándose ya los cambian, ¿no? Entonces, ahí creo que, o sea, subirse al caballo de lo que es un ministerio, de entender las necesidades y entender cómo funciona, no es una cuestión de corto plazo, o sea, toma cierto tiempo, hay una curva de aprendizaje, por la cual todas las autoridades tienen que transitar, pero con la alta rotación que tenemos, definitivamente se pierde todo ese conocimiento y hay que volver a empezar cada vez que se cambia de autoridades, ¿no? Entonces, una cosa en el corto plazo que se puede hacer es reducir esta rotación, tener perfiles que sean
más técnicos. Un ministro tiene que ser técnico y político. Yo creo que estamos teniendo ministros que son mucho más políticos que técnicos y deberíamos tener un gabinete o ministros que también miren esta parte de la inversión pública y que traten de orientar realmente el gasto a cubrir, a cerrar las brechas y a cubrir las verdaderas necesidades de la población. No es gastar por gastar, es gastar en lo que necesita la gente. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Casas, por estar con nosotros aquí en Perú 21 reaccionando sobre este tema, que también es una preocupación más. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, era entonces Carlos Casas, economista, que estaba con nosotros reaccionando sobre la baja ejecución del presupuesto que se le da a los ministerios, sobre todo en proyectos. Regresamos con más información.